A ver, vamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, entonces, reitero que con nosotros está Pocha, así la conocemos, pero su nombre es Ángela. Muchos de ustedes ya la han escuchado hablar de Pablo, de las mujeres, de Estuvimos Lucas, con Jonás también hace poco. con Jonás hace poco, Hace así que poco, hoy sí. hoy y el próximo miércoles nos va a hablar del libro del Eclesiástico. Bien, Pocha, todo tuyo. Gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas. Veo caras conocidas, hay muchos que no está, que no veo los rostros, pero entre los que están hay unas cuantas caras conocidas, una alegría volver a verlos, y bueno, aquí estamos también para encontrarnos por primera vez. Vamos a empezar con una oración. Si hay una palabra que uno sabe en hebreo, es shalom, ¿no? Y creo que en árabe es shalom, porque son culturas tan cercanas, ¿no? Que tienen tantas cosas en común a través de los años. A veces son como primos hermanos, parecen, pero bueno, las familias también, los problemas existen. Me parece que tal vez para un día como hoy, y no solo para el mundo, también incluso para nuestro país, que estamos en momento de elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, con ansiedad de distintos lados. Tal vez creo que la mejor oración para comenzar es la que nos enseñó Jesús. Así todos, todas nos unimos en la oración del Padre Nuestro, pidiendo especialmente por las víctimas, pidiendo por la paz, pidiendo para que se busquen caminos de soluciones y de encuentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien, a mí me gusta que los micrófonos se abran cuando tienen ganas de preguntar. Esa sería una de las primeras consignas. No todo silencio, no todo escucha, sino que podamos ir haciendo un ida y vuelta, que la podamos hacer no solo con lo que presentamos acá, sino también con la Biblia en mano, si es que la tenemos cerca, porque la mejor forma, ¿no es cierto?, es nuestra propia experiencia, que viene, y veo que ya la están buscando algunos, de ir descubriendo, ir acercándonos a los textos. Es un libro que se llama el libro del Eclesiástico. No sé si alguna vez habremos leído algo, o tendrán, o les suena. Hay dos nombres parecidos, Eclesiástico y el otro, Eclesiastés. Muy bien, Eclesiastés. Son distintos. El Eclesiastés también se denomina Coelet, y al eclesiástico a veces se le dice Sirácida. Yo, cuando no sabía cuál era cuál, porque a veces no me acordaba, entonces decía, los que terminan por vocal van juntos, los que terminan por consonante también. Entonces, Eclesiastés Coele terminan en consonante, eclesiástico Sirácida en vocal. Entonces ahí sabía cuál correspondía el distinto nombre. Son cosas tontas, pero a veces ayudan en la vida.
No sé si ustedes ¿saben en qué lugar de su Biblia está? Ahora sí, ¿podemos tener 2 o 3 minutos o 5 con micrófono abierto? Y después de Job. Después de Job. Muy bien. Y más, todavía más amplio tu perspectiva después de Job, y Job después de dónde está. En mi Digamos que Biblia está después de sabiduría. ajá. En la Ahí Biblia del empiezan pueblo las de Dios. diferencias, claro. Por ahí, no todas. Y por ejemplo, está antes que los profetas o después. Antes de los profetas. Después, Antes mí de los está profetas. Y antes de los otros después de los dicen, profetas. y otros dicen Después. Después de los después. profetas. Para mí está. A ver, levante la mano el que los tiene antes y el que los tiene antes de los profetas. Yo no. Bueno, yo tengo... Ah. Los otros lo tienen después de los profetas. Sí. Bien. Casi al final del Después de los Antiguo Testamento. proverbios. Claro, Después de y los casi proverbios. al final, casi diríamos, como dice Mónica, casi al final del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Pero Porque Sí. después viene sabiduría. Bien, Después muy viene- bien. No. Viene Entonces sabiduría y vemos- después el Nuevo Testamento. Exacto, ¿ven? Entonces vemos que, en cambio, los que tienen los profetas detrás, ¿qué queda antes del antiguo, de que empiece el Nuevo Testamento? Los salmos. No. Los Introducción a los profetas, todos los profetas y luego el Nuevo Testamento. Ahí está, todos los profetas y luego, Y luego el Nuevo Testamento. Eso ¿Ven? lo tengo. Todos no tenemos, hay como dos grandes diseños en esto, y ahora justamente en este libro va a salir una de las razones. Los que tienen los profetas al final del Nuevo Testamento seguramente tienen la Biblia de Jerusalén o alguna Biblia que sigue ese orden de los libros. Los que tenemos el otro, que lo tenemos más bien al eclesiástico por el final del Antiguo Testamento, podemos tener la Biblia del Pueblo de Dios, o algunas otras ediciones que siguen por esa perspectiva. La latinoamericana. Yo tengo a Baruch. Después del eclesiástico tengo Baruch en mi Biblia. El pueblo de Ajá. Dios. Pueblo de Dios, claro. Está. ¿Nunca se preguntaron por qué pasarán estas cosas? No. ¿O nunca se habían dado cuenta? Bueno, lo importante es que uno Nunca lo había visto. Claro, nunca. Lo importante es que uno conozca su Biblia para saber dónde están los libros. Y después, bueno, si tenemos un porqué, a lo mejor de por qué está así, pero casualmente hoy un poco el que nos va a indicar un poquito el porqué es este mismo libro del Eclesiástico. Por eso lo dejo a medida que lo vamos viendo. Pero de entrada somos conscientes de eso, que tiene dos nombres, lo podemos llamar de una forma o de otra, que está dentro de una literatura que conocemos como literatura sapiencial. ¿Ustedes ya tuvieron algún texto de estos que... Ustedes vieron un libro que está dentro de esta literatura, que se llama sapiencial? ¿Con qué tiene que ver sapiencial? ¿No nos suena? Los micrófonos, si están cerrados, no lo escucho. Sabiduría. Muy bien. Sabiduría. Tiene que ver con sabiduría. ¿Qué libro conocen ustedes de la sabiduría? ¿O hicieron, trabajaron? Job, ¿no es? Job. Proverbios. Bien. Los ¿Cuándo libros vieron Job? sapienciales. ¿Hace poquito? Sí. Sí. Proverbios, creo que Unas sí. clases. Proverbios también lo vieron. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar ahora, justamente, vamos a empezar
hablar un poquito de esta idea de sabiduría en el pueblo de... Vamos a hacer mención a estos libros, por eso quería que tengan un poquito el recuerdo. ¿Qué les suena de Job, por ejemplo? Bueno, su aceptación de todo. Su aceptación. Ay, todo el mundo conoce a Job en esa parte, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Primer capítulo, segundo capítulo, y después que tenemos un montón de capítulos, ¿y qué pasa? Estamos muy calladitos hoy. ¿Eh? ¿Se la pasa así tan contento, Job, todo este capítulo? ¿O se la pasa un poco quejando? Dígame la verdad. Lamento. Ya sé que Ana está grabando, entonces cuidamos muy bien, ¿no es cierto?, las palabras que decimos, porque a lo mejor si lo decimos mal, pero Job no se va a ofender por ahí de alguna cosa que podamos decir, ¿no? Seguramente está ¿Qué te pasa? tranquilo y feliz, no sabemos, ¿no? Cómo era, pero- Bien. Va a quedar muerta los ventiladores. Y... ¿Cómo? Bueno, no importa. ¿Y de Proverbios nos suena algo? ¿A qué se parece el libro de los Proverbios? Los que somos más grandes podemos decir a qué se parece. A Ahora nuestros ¿A nuestro? refranes. Muy bien. Se parece mucho a nuestros refranes, salvo que no sé si nosotros tenemos tantos, ¿no? Porque en Proverbios es uno y otro y otro. Y esos refranes, bueno, eran una forma de educar. El refrán es cortito y la virtud que tiene que es fácil recordarlo, ¿no es cierto? Por eso a veces cuando queremos que algo quede claro, lo decimos en pocas palabras y tratamos de que la persona se vaya con esa idea, porque eso sí, lo que queremos. Bueno, estamos ahí, entonces lo que vamos a hacer, yo voy a empezar a charlar un poquito, no los quiero poner incómodas para que estén buscando apuntes viejos nada más. Era para situarnos un poquito, a ver, tratar de decirles vuelvan, porque seguramente lo que vamos a empezar a decir ahora, hay cosas que ustedes ya escucharon. Entonces lo bueno es que vayamos haciendo como un ida y vuelta. Incluso, supónganse que yo estoy compartiendo algo con ustedes y contradice algo que escucharon antes o alguna cosa, podemos levantar la mano, pedir para hablar, para ver y preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Nos metemos en este mundo del eclesiástico, a ver de qué se trata. ¿Lo tenemos abierto el libro, por las dudas? ¿Sí? Bien. Vamos a compartir pantalla. Y entonces... vamos a... Bien. El libro del eclesiástico Osirásida, y aquí abajo puse las abreviaturas. Cuando nos encontremos con esta, que es ECLO, se está refiriendo a ese libro, y si no, sí, ¿no es cierto? Estamos hablando del mismo libro, llamándolo del otro modo. Vamos a entrar un poco de nuevo en este mundo de la sabiduría. Seguramente cuando ustedes hicieron Proverbios, se habrán preguntado ¿qué es para nosotros la sabiduría? Y a veces puede suceder que en nuestra mentalidad moderna, la persona sabia es la que conoce muchas cosas, ¿no? El sabio tiene que un poco saberlo todo, pero
nos manejamos muchos a veces con los aspectos intelectuales, con cosas que no tienen que ver a lo mejor con la conducta. En la época de Israel, en realidad, dicho fácil, el sabio es el que sabía vivir bien. Por eso los ancianos eran valorados, porque la experiencia de la vida era lo que te va dando también sabiduría a través de lo que ibas viviendo. Entonces, la persona es reconocida por lo que ha vivido, por sus vivencias, ha vivido bien, entonces se reconoce su sabiduría y se la tiene en cuenta. Un poco distinto a lo que pasa en nuestra cultura moderna, que nosotros a veces tratamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, tiene que ser todo lo nuevo y no, a veces no se valora el bagaje a lo mejor que una persona mayor puede haber ido acumulando. Entonces hay una diferencia entre la sabiduría, la forma de ver la sabiduría, y esta sabiduría no es un fenómeno propio del pueblo de Israel. Toda la zona, vieron cómo es el mundo, las cosas, cuando uno tiene contacto con otras personas, las culturas van teniendo intercambios. Entonces, escritos de este tipo, que nosotros llamamos sapienciales, que son escritos de sabiduría, estaban un poco, digamos, eran propiedad de toda la civilización de ese momento. Por ejemplo, Egipto tenía muchos escritos, la zona de Mesopotamia, al punto que hay textos, hay proverbios, hay fábulas que son parecidas a las que nosotros encontramos en estos libros acá del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y bueno, porque los israelitas habían conocido también esa sabiduría, y no es de extrañar, acá estoy un poco leyendo para que no nos perdamos entre lo que digo y que ustedes quieran leer, ¿no? Que las primeras obras se parezcan a la de los vecinos, porque, bueno, tienen un humus común en sus vivencias. Y es una sabiduría humana. Nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, sabemos que nos va a hablar de Dios, que nos va a hablar de la alianza de Dios con su pueblo, que nos va a hablar de la ley, de la elección, de la promesa que Dios le hizo al pueblo. Pero cuando llegamos a estos libros, nos encontramos que estos temas no aparecen. No, si ustedes le prestaron un poquito de atención a Proverbios, no habla de la alianza, de que Dios les dio la ley, no habla del culto, del templo. Es como que esto es lo que va por otro lado, tal vez por la familia, por lo sencillo del pueblo, y así se va desarrollando esto que es la sabiduría. Entonces, dentro de lo que es el pensamiento sapiencial, a lo largo de la historia se reconoce como una evolución, como un progreso. Lo mismo que pasa con la revelación, ¿no es cierto? Porque es parte de la revelación también esto, de la revelación de Dios. Nosotros decimos, Dios se fue dando a conocer, pero eso fue un proceso a través del tiempo. No es que de golpe Dios dijo a los hombres, está mi hijo, y el hijo nos empezó a decir, a enseñar las bienaventuranzas. No, para llegar a eso hubo un largo camino. Y así también se nota en este caminar, por decirlo así, de la comprensión de lo que era la sabiduría. En un principio por ahí el sabio podía ser un artesano, el que construía el altar del templo, el que sabía manejar a lo mejor la madera, el que trabajaba, el que hacía con los herrajes, el que hacía su oficio, la agricultura. Es sabio el que se sabe manejar, que tiene buenas relaciones con los demás.
Y la sabiduría empieza a ser algo que tiene que ver con la prudencia, con la justicia, ¿no? Pero a veces, en algún momento también puede ir de la mano de, bueno, de la sagacidad o la astucia, que eso no sería, a lo mejor son como decirles, elementos que pueden usarse, o cualidades, perdón, que pueden usarse para bien o para mal. Pero eso por ahí se descubre en un principio, en los primeros esbozos de la sabiduría. Está de más decir que la sabiduría no aparece en la Biblia solo en los textos, en los libros que nosotros ponemos en un estante y decimos estos son libros sapienciales. Está como el influjo, está en todos los otros libros de, por ejemplo, la historia de José, en el libro de Génesis. Uno la escucha, ¿vieron esa historia, José vendido por los hermanos? Bueno, uno dice, una historia sapiencial. ¿Por qué? Porque tiene enseñanzas para la vida, ¿no? Él se presenta como un hombre justo, una persona fiel. Bueno, entonces con eso uno puede inculcar valores, decimos, puede enseñar, puede formar a un hijo por el buen camino de la vida, o a un discípulo. En el fondo es eso la sabiduría. Ahora, en la sabiduría antigua, esto es algo que lo deben haber escuchado tantas veces en esto del Antiguo Testamento. Era como que, no se recuerdan, ¿no? ¿Algún proverbio que hayan escuchado? ¿Nadie? ¿Nadie tiene a mano algo que le suene? ¿No? No. Pero lo más común era que diga que si sos justo, te va a ir bien, que si sos bueno, no te van a pasar cosas malas. Y eso era lo que se llamaba la doctrina de la retribución. La sabiduría, los textos de sabiduría, es como que están muy aferrados a esa idea. Pero en un momento, a ver, la vida nos dice que eso un poco a veces falla, porque al que es bueno le pueden pasar cosas malas. Entonces, la realidad, el choque con la realidad, te hace dar cuenta que todo no es así. ¿Por qué? ¿Por qué se creía en la doctrina de la retribución? Bueno, porque si Dios es bueno y justo, a ver si seguimos el razonamiento, lo lógico era pensar que si entonces yo también trataba de ser buena, Dios me iba a compensar con el bien. Pero después uno se va dando cuenta, por eso la sabiduría inicial, la sabiduría de la mayor parte del libro de los Proverbios, porque el libro de los Proverbios está escrito en distintas épocas, entra en crisis. ¿Y la crisis cuál es? La crisis es de decir, pero no es todo tan así. Uno puede ser bueno y te puede ir mal. Y la vida es así. Y ese es el gran problema de Job. ¿Por qué le pasó a Job todo lo que le pasó? Y entonces todos los amigos que... Eso, Job es como decir, es un libro de protesta, una teología de protesta. Esto no funciona, lo de la sabiduría. Entonces hay que preguntarse y hay que ver qué es lo que pasa. Hay otro texto que ustedes creo que no han visto, que es el Coelet, o Eclesiastés, que yo se lo nombré recién, que también pertenece a esta época de crisis. Pero, como el espíritu obra así en las pequeñas cosas, ¿no? La sabiduría como que va haciendo un proceso y las personas van descubriendo algo más. Y entonces se empieza a vincular más ya en Proverbios, en el libro de Claro, a lo mejor, claro, el último que vieron es Job, hace bastante que lo vieron. Ya la sabiduría no es solo eso, sino que
hay como una teologización, ya se empieza a hablar de Dios, de que la sabiduría misma empieza como a ser personificada. Pero este proceso, en el tiempo, digamos, en el tiempo de Israel, esto recién va a ser en la época post-exílica. O sea, después de que los israelitas volvieron del exilio en Babilonia, que entonces ya estamos hablando no de una sabiduría en el siglo 8, 7 antes de Cristo, sino que cuando vuelven de Babilonia, ya estamos después del año 500, 520, vieron que vamos para atrás, ¿no? Con los años. Entonces, porque nos vamos acercando, vamos contando hacia Cristo. Y entonces se descubre que en estos escritos se va descubriendo que Dios es sabio, que hay un saber que no es el nuestro, que es algo que es la sabiduría de Dios. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con nuestro texto. Y es lo que nos vamos a encontrar cuando llegamos acá al libro del Eclesiástico. Acá no puse eclo, puse sí, pero bueno, es el Sirácida, ¿no? Si estos textos que tenemos acá, que después en algún momento, ahora los vamos a leer entre un ratito, algunos, nos vamos a encontrar que habla de una manera distinta. Y se empieza a ver a la sabiduría divina como ya allá lejos y hace tiempo, actuando en la creación. O sea, esto sería como la introducción a nuestro libro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Si alguien tiene una pregunta hasta acá, puede abrir el micrófono y decirme. ¿Seguimos? ¿Sí? Yo veo solo 4 caritas, las que veo me dicen que sigamos, así que no sé cuáles son los demás. No, si no, cualquier cosa me avisas. Bueno. Yo te aviso, yo te aviso. Vamos a ver el libro. El libro tiene algo raro, que no pasa en ningún otro libro de la Biblia. Tiene un prólogo que, en general, un prólogo, una media página, no está considerado como palabra de Dios, no es inspirado. ¿Qué pasa? Este libro, ahí explico en fácil, era un libro que un señor que, según se piensa, vivía en Jerusalén, fue escribiendo a lo largo de los años en hebreo. Pasado el tiempo, un nieto de él, que estaba en Egipto, hace la traducción para que, vieron que los judíos, con este tema de la diáspora, ya en esa época había judíos diseminados por alrededor de la zona del Mediterráneo. Por ejemplo, en Egipto había una colonia importante judía en un lugar que se llamaba Elefantina. Hay varios lugares donde había, pero ustedes piensan, si el judío se fue de su tierra y después tuvo hijos, nietos, cuando llegás al bisnieto, ¿mantienen el idioma? Nosotros, si tenemos experiencia de abuelos que vinieron de Italia, o de Alemania, o de Polonia, no sé de dónde decir, lugares donde es otro idioma. Los bisnietos, nosotros, si nuestros abuelos eran eso, ¿conocemos ese idioma? ¿Lo hablamos? No. Muy poco. Se pierde. Entonces, por eso es que los textos que estaban en hebreo fueron traducidos al griego. Porque el griego era como decir, en esa época, un poco lo que es el inglés de ahora. Que más o menos tenés que saber algunas cosas para poder entender la computadora, ¿no es cierto?
porque a veces te dice send y es que hay que enviar y uno no tiene idea de qué se quería decir esa palabra. Entonces, este libro, nos enteramos de quién es su escritor por este prólogo que tiene al final. Entonces, esta persona traduce al griego y dice que el texto es de su abuelo, que se llamaba Jesús. El original fue escrito en hebreo. Pero acá nos va a surgir algo muy interesante. El libro no está reconocido como libro inspirado en lo que es el conjunto de la Biblia judía. Porque en la sinagoga no lo leyeron como tal, y no lo cuidaron en ese momento, ellos no lo han tenido a lo mejor, porque es un libro ya muy cercano a la época de Jesús, y tenía partes que no estaban en el idioma propio, ¿no es cierto? Que están todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, no fue valorado como un libro inspirado. Sin embargo, los padres de la iglesia sí lo leyeron. Entonces, el señor que era el abuelo, él dice, surge de ahí, surge el nombre Sirásida, porque Ben Sirá era hijo de Sirá. Ben, la palabra Ben es hijo. Y entonces de ahí sale el nombre Sirásida, por lo que sería el nombre de este que lo escribió. ¿Por qué le llamamos eclesiástico? Porque eso proviene del latín, que uno de los padres de la iglesia, San Cipriano, bueno, le llamaban así. Si nosotros miramos el prólogo, que no se considera inspirado, pero nos da unas pautas para la lectura. Acá leo esto y dejo de compartir. El autor del prólogo, el nieto, dice, después vemos nuestras traducciones, la ley, los profetas y los que le siguieron. Esto es interesante, porque es un testimonio de los más antiguos que dice que tiene la idea de que la escritura hebrea está como con 3 grandes partes. Porque él habla de la ley, que sería el Pentateuco, los profetas incluyen la historia profética, que sería toda la parte histórica, y los profetas individuales, y los que le siguieron serían los otros escritos. Eso es cuando nosotros hablamos de la Biblia judía dividida en 3 partes, ¿no? Bueno, según este prólogo, la traducción es del año 38 a.C., ven que estamos muy cerca ya de la época. Y el escrito original del abuelo sería, perdón, el 38 es del rey de Egipto, es el 138 a.C., y el texto original del hebreo sería entre el año 190 y 180. Voy a dejar de compartir un poco y vamos a ir un poco al texto. A ver, ¿descubren el prólogo en sus Biblias? ¿Sí? En la Biblia, por ejemplo, ¿dónde empieza el capítulo 1? ¿En el prólogo? No. El 1 con el 1. ¿Ven? No. El texto comienza en donde dice, ¿qué dice en el versículo 1? Toda sabiduría viene del Señor. Y Muy con bien. Él permanece eternamente. Y está con Él para siempre. Fíjense, ya viene, el libro comienza, no hablando de una sabiduría así con los proverbios sencillos, sino que comienza mirando ¿a quién? A Dios, al Señor. Cuando nosotros leemos acá
que dice Señor, ¿qué decía en la Biblia judía? Normalmente, ¿alguien tiene otra traducción? ¿No? 1:1. Toda sabiduría viene del Señor. Nosotros podríamos decir ahí, toda sabiduría viene de Yahvé. Porque Señor está reemplazando al nombre de Dios que es Yahvé, que los judíos después del exilio no lo decían por respeto a Dios. Esa cosa tan grande de que el nombre de Dios es tan grande como Dios, entonces ni siquiera lo pronuncio. Y ahí empieza. Esto de que la Biblia hebrea se ve en 3 partes, se ve un poquito, porque todavía acá, en esta época, en el 100 antes de Cristo, 180, no era seguro que estaba así claramente dividida. Pero si yo miro el texto de Lucas, Lucas tiene, en el capítulo 24, tiene 2 citas. En una, Jesús, cuando está con los discípulos de Emaús, habla de comenzando por Moisés y continuando con los profetas. Ahí está dando la pauta de las 2 primeras partes de la Biblia. Moisés sería el que abarca. ¿Qué abarca Moisés? La historia de Moisés. ¿Qué parte de la Biblia? El Éxodo. El Antiguo Bien. Testamento. Y eso en conjunto, los 5 libros, ¿cuáles son? El Pentateuco. El Pentateuco. Cuando Jesús dice Moisés, está pensando en el Pentateuco. ¿Por qué? Decían, Moisés escribió el Pentateuco. Moisés, y continuando con los profetas, o sea, comienza por el principio que es el Pentateuco, después los profetas, y ahí no sigue más. Pero no dice, y los otros escritos, no dice nada de que hay otros escritos. Pero, si después miramos un poquito más adelante, en el mismo capítulo 24, dice, cuando Moisés, me quedé con Moisés, cuando Jesús les está diciendo, ya se apareció a los apóstoles en la comida, y le dice, les quiere explicar lo que le pasó, ahí se vuelve a referir a las Escrituras y dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí se ve también como un esbozo de que dentro de la Biblia hebrea hay 3 partes. Y esto es una respuesta al por qué algunos de nuestras Biblias tienen a este libro al final, antes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estas traducciones de Pueblo de Dios y otras Biblias que sigan en esta línea están siguiendo el esquema de ordenamiento de la Biblia judía, que tiene, como decir, los libros puestos, diríamos, por valoración. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es como si la Biblia fuera un edificio de departamento. Es el cemento armado, es la estructura, es lo que sostiene todo. Está la alianza, ¿no es cierto? Y bueno, y después entonces vienen los profetas y después recién este tipo de libros, que no son, como decir, los más esenciales, los más fuertes. Son también palabra de Dios, pero cada uno. Entonces, por eso, después en las traducciones griegas, el orden fue distinto. Hay una Biblia que se llama la de los 70, que fueron los textos hebreos traducidos antes del nacimiento de Cristo,
Y esa Biblia de los 70 fue leída por los primeros cristianos. Y es la que sigue este esquema de la Biblia de Jerusalén. Es medio engorroso. Y si uno no lo mira así, traté de decirlo lo más fácil posible, pero es como para dar respuesta a algunas cosas, que a veces las miramos y decimos, ¿y qué sé yo, habrá salido de casualidad? En general las cosas no son de casualidad. Son cosas serias y entonces tienen un fundamento. Bueno, ahora me he abandonado a nuestro amigo el eclesiástico. El prólogo es el que decíamos recién. Además de decir esto que estaba comentando, de que habla de la Biblia como en 3 partes, un poco dice para qué él lo está, dice, cuenta que su abuelo Jesús, después de haberse aplicado a la lectura de la ley, fíjense, la ley vuelve a decir, más adelante, los profetas y los otros libros de los antepasados, adquirió gran competencia, o sea que su abuelo se fue formando, y él también entonces quiso instruir a los hombres. Él quiso dar una enseñanza, antes había maestros, no era que íbamos todos a la escuela, ¿no? Las enseñanzas había algunas escuelas especiales para escribas, pero era distinto de lo que es ahora. ¿Sí? Y si vos lográs un libro de que otros lo puedan leer y compartir, esto también podía llegar incluso a la familia, ¿no es cierto? Siendo sencillo. Bueno, y así nos encontramos con este libro, que está escrito en una época, bueno, puedo volver a compartir pantalla, pero pregunto primero si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora me van a decir, qué lento que vamos, si yo me lo estoy diciendo a mí misma. Tenemos que terminar 8:15 y vamos lento. Pero bueno, después por ahí se hace masaje. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos entonces a seguir compartiendo pantalla. Y voy a empezar desde la diapositiva actual. Presentación con diapositivas. Bien, entonces esto ya lo vimos, así que vamos a avanzar. Vamos a ver un poco, yo dije la época. Siempre ustedes dirán, cada vez que nos presentan un libro nos empiezan a hablar de la época, de qué pasaba y de qué rey había. No es por el rey o por el interés, digamos, político, es que las épocas van marcando, tienen costumbres, las culturas van recibiendo influencias. Y ustedes saben que el pueblo judío pasó de dominación en dominación a través de distintos imperios. Alguien que tuvo mucha fuerza en lo que sería lo cultural son los griegos, a partir de Alejandro Magno, en el año 333, a los 10 años Alejandro muere, pero sin embargo la influencia que tuvo todo lo griego, sus descendientes se pelean, el reino se divide en 3, pero bueno, hay lo que se llama una helenización. Eso sería la influencia venida de afuera. No nos olvidemos que los griegos tenían un gran desarrollo filosófico, tenían los Juegos Olímpicos. ¿Vieron que Pablo, por ejemplo, habla de la carrera? Bueno, habla de las carreras porque está dentro de ese ambiente. Si no, no se le hubiera ocurrido poner eso. Y entonces,
se considera que este libro es un poco para robustecer también la fe de lo que es el pueblo judío, que no quede tan a la deriva frente a lo que puede ser el influjo de otras corrientes. Y acá nos vamos a encontrar con el primer capítulo. ¿Quién me da la mano para leerlo? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Desde acá o desde su Biblia? A ver, ¿qué nos dice el Eclesiástico sobre la sabiduría? Toda sabiduría viene del Señor y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría? ¿Y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, terrible en extremo, el Señor que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. ¿Sigo leyendo? No, acá creo que copié mal el último, el último pedacito. Volví al primero. ¿Qué nos dice sobre la sabiduría, entonces? Ya no es solo conocer una cosa, hacer algo. ¿Qué es la sabiduría según este texto? Si vamos al comienzo. Que todo la viene obra de de Dios, ¿no? Que Exacto. la sabiduría viene todo de Dios. Exacto, la sabiduría viene de Dios. ¿Quién es el que tiene la plena sabiduría? Dios. Dios. Pero dice, se remite a la creación, porque dice, el manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. Con este camino que está haciendo acá va a terminar identificando con la sabiduría, con la palabra de Dios, que en última instancia la va a identificar con la ley que Dios les dio, porque todo lo que ellos tienen es palabra de Dios. Miremos qué lindo el versículo 9. Dice, Él mismo la creó. O sea, la sabiduría es como Dios creó la vida, creó los animalitos, pero dice también creó la sabiduría. La creó, la vio y la midió y la derramó sobre las obras. Y la dio a los hombres según su generosidad. O sea, ya no es que la sabiduría es algo que cada uno de nosotros logra así por su propio esfuerzo, por nada. Es que Dios te la da. Dios nos infunde, la dio a las criaturas que creó. Al final del libro va a haber una hermosa oración donde él dice que tenemos que pedir la sabiduría. A ustedes les debe sonar Salomón.
la oración de Salomón al momento de construir el templo. ¿Qué es lo que pide justamente Salomón a Dios? Pide sabiduría, ¿no? Entonces, ya no es solamente una sabiduría de saber manejarme en sociedad, de ver cómo meter, es una sabiduría más honda, es una sabiduría que tiene que ver con Dios y que va a tener que ver con su palabra. Y entonces, todo el libro del Sirásida, si bien tiene mucho que ver con Proverbios y sigue todo en la misma línea, va a tener sus cosas particulares. Es largo, fíjense, ¿cuántos capítulos tiene? Revisémoslo. ¿Cuántos? 51. 51. Son muchos. El libro del Éxodo tiene 40. El libro de Génesis tiene 50. Los evangelios, uno tiene 24, el otro tiene 28. Miren lo largo que es. Es re largo. Entonces, cuando uno se enfrenta así a una obra así larga, uno dice, ¿se puede estructurar de algún modo? ¿Tiene distintas partes? Bueno, eso en general se da en la mayoría de los libros bíblicos, pero no se da fácilmente en este caso. ¿Por qué? Porque parece que el libro como que tiene varias etapas de redacción. Es como que yo agarro y me pongo y escribo un poema un día y lo voy perfeccionando, y al mes siguiente le agrego cosas, le agrego temas, y entonces ese escrito se va ampliando. Pero no se va ampliando con una forma como yo puedo hacer una composición, que digo, bueno, esta es la introducción, esta es la parte del centro, y este es la conclusión. ¿Se entiende? Es muy difícil encontrar en el libro una estructura así marcada. Sí, ¿alguien dijo algo? Que no escuché bien. ¿No? Entonces, hay estructuras, pero en realidad no las quise traer, porque son complejas y no, a ver, no aclaran mucho a lo que es la cuestión del libro. Y sí me parecen muy buenas las que tienen nuestras Biblias. Nuestras Biblias, observemos nuestras Biblias, a ver si se dividen en algunas partes. Olvidémonos del prólogo, porque ya el prólogo era algo que venía después. ¿Tienen algún título ustedes? Sí, parte primera dice elogio de la sabiduría, por ejemplo. Parte segunda, ventajas de la sabiduría. Es como que va dividiendo en partes con un título. Ajá, va poniendo títulos. Los títulos más grandes, ¿los alcanzás a distinguir? Elogio de la sabiedad, ventajas de la sabiduría, la parte segunda, ¿sí? Después, bien. La parte tercera, el estudio de la sabiduría, ¿se refiere a eso? ¿Estoy bien? Sí, a ver. Ahora, cuando vos decís, dice 3... dice parte tercera. Esta Biblia bien, que tengo. bien, Parte dice tercera. parte tercera. ¿Y Sí. qué capítulo es la parte tercera, por ejemplo? Ahora te digo, la parte tercera está dentro de las 6. Ah, qué interesante. Es distinta esa estructura. Es más parecida a la que yo no quise poner acá en el PowerPoint. Entonces no. No la quise poner porque era más larga. Es más larga, es verdad. Una más corta, que es la de la Biblia de Jerusalén. Bien. Y probé también
probé abajo, pero en que no sé si me fui para adelante con él. Probé la de pueblo de Dios también. Miren, les voy a mostrar estas. Si alguien tiene Biblia Pueblo de Dios, me puede seguir. Y si no tiene, me puede seguir igual con la Biblia de Jerusalén o con la que tenga en mano. Bien. Dejamos el prólogo. En la primera parte, por ejemplo, Biblia de Jerusalén pone el camino hacia la sabiduría. Biblia de Pueblo de Dios pone un título que es Colección de Sentencias. Toda esta primera parte, con pequeños subtítulos a lo largo del camino, va a seguir hasta el capítulo 42. Tomen desde el 1 al 42 y ténganlo en mano. ¿Lo tienen? Así juntito como si fuera un libro. Fíjense, en 42.15, ¿a alguno de ustedes les empieza un nuevo título? Sí. Antes del Sí, 42.15. la tercera parte. Bien, porque teníamos el prólogo, teníamos esta larga parte y acá viene otra parte. Y es una Ahora, parte... Sí. ¿puedo hacerte una pregunta? Porque lo que vos estás diciendo, yo tengo la primera parte, después ahí está dividido en la segunda parte. Bien. Después, La segunda parte, ¿qué título le pone? no, es el himno a la sabiduría y después hay un montón de títulos chiquititos. Bien. Dice lo que causa deleite y lo que causa disgusto. Sí, son los títulos pequeños. Está bien. Y esa es la segunda. Sí, lo único que tiene título es la tercera parte que dice himno por la naturaleza y la historia. Correcto. Después, todo lo demás no tiene título grande, dice primera parte, segunda todo parte. Lo demás no tiene título grande. ¿Por qué realmente todo lo demás no tiene título grande? Porque todo lo demás es muy parecido y a partir de aquí en adelante viene algo que es bastante distinto. Ese es el punto. Entonces, de aquí, me vino bien la pregunta de Nora, y espero que a los demás también, ¿no? Les sea útil. Fíjense, en esta parte segunda ya se pone a hablar primero de la creación, del sol, la luna, las estrellas, toda la naturaleza. Y entonces habla de la sabiduría en la naturaleza. No es como el libro de Proverbios, es diferente acá. Y después de eso, en el capítulo 44, sigue hablando de la sabiduría, pero ya no en la naturaleza, sino en la historia. ¿Están en el 44? Sí. Y miren qué interesante. Empieza como la historia, como empieza en la Biblia. Después de la creación, hay un patriarca que se llama Enoc, que fue modelo, dice, para antiguo, más antiguo que Abraham. ¿Después quién viene? Noé. Después, Abraham. Después, Isaac. Jacob. Aarón. Digamos, Pinjas, Josué, Caleb. Después llegan los jueces. Los jueces, muy bien. Después, Samuel. Natán era el profeta que estaba con David. David. Después de David, ¿quién nace? Salomón, Salomón, que es el hijo. Roboam, que es el hijo. Jeroboam, o este no habla muy bien, creo, pero bueno, no importa. Algunos los alaba, otros no los alaba tanto.
Elías, el gran profeta de Israel, Eliseo, Ezequías, Isaías. Mire, el que no leyó nunca historia de Israel puede leer estos capítulos del 44 al 50 y se entera de muchas cosas, porque nombra los personajes principales de la historia de Israel y los mira desde la sabiduría. Y después, por ejemplo, en algunas Biblias, una vez que termina el capítulo 50, puede aparecer como una separación. Y viene otra parte que, por ejemplo, Pueblo de Dios denomina apéndices. Biblia de Jerusalén no, sigue todo como estaba y lo deja hasta el final. Pero acá hay un himno de acción de gracias que lo escribe el autor. Hay un canto de acción de gracias que se parece mucho a un salmo, el Salmo 136, y termina con un poema para que uno, hablando de la sabiduría, un poema hermoso donde él dice de cómo buscó la sabiduría, cómo la hizo para obtener, y alienta a que todos busquemos la sabiduría. Bueno, eso es como una presentación así muy, muy, muy breve del libro. Acá está, yo después todo el PowerPoint se los voy a mandar, no esta vez, sino el otro jueves para que esté todo completo, porque nosotros apenas hoy estamos en una introducción. ¿Sí? Ángela, Sí. por eso después viene el libro de la sabiduría, como que el eclesiástico. Exacto. Después viene el libro de la sabiduría, porque en realidad la sabiduría va siendo como un proceso de crecimiento. Acá, en Eclo, la sabiduría está personificada, pero ojo, cuando llega el libro de la sabiduría, ya la sabiduría es un atributo de Dios, ya la sabiduría es divina. Acá recién decíamos que es criatura de Dios. Esto va a tener que ver el día de mañana cuando los primeros cristianos piensan en Jesús. Pero lo vamos a ver un poco mejor. No, nosotros no vamos a ver sabiduría, porque es otro libro. Pero justamente es casi, diríamos, la culminación del proceso de la sabiduría. Eso lo deben tener después, en otro jueves. Pero bueno, estamos haciendo un camino. En el camino de hoy, dentro de este esquema que les acabo de presentar, y ahí empiezo a apurar un poquito, bueno, hay cositas que después las podemos leer, de cómo fue armado el libro, que son más técnicas, que lo voy a saltear. Acá sale algo que responde a lo que ustedes me decían, los títulos pequeñitos. Sí. El libro de Proverbios va todo seguido, todos los proverbios en general están seguidos. Pero acá yo puedo armar las citas y a lo mejor los versos, hay 5 o 6 que me hablan del buen amigo. Hay otros que me pueden hablar de la esposa, otros que me hablan del enemigo, otros que me hablan del que es trabajador o del que es mala persona. Bueno, vienen pequeños bloquecitos. Por eso, en las Biblias tenemos un montón de titulitos chiquitos. Pero no es una estructura propia del libro. Y dentro de esas estructuritas vamos a tener distintos estilos. Va a haber advertencias, va a haber juego de palabras, va a haber proverbios numéricos, va a haber bienaventuranzas, va a haber cosas que se llama de preferencia, que empiezan, más vale, ¿vieron como nosotros decimos? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, eso sería una expresión de preferencia. Una bienaventuranza es, no sé, bienaventurado, como dijo Jesús, ¿no? Los pobres de espíritu, los que tienen,
eso es una bienaventuranza. Hay poemas, hay preguntas, hay comparaciones. Los proverbios numéricos son lindos. Por ejemplo, les voy a leer uno. Este que puse es el 25:12, ¿no? Un proverbio numérico y dice así. 25:1-2. 25:1-2, sí, leí como la mona. 25:1-2. Con 3 cosas me adorno y me presento embellecida delante del Señor y de los hombres. La concordia en 3 manos, la amistad entre vecinos y una mujer y un marido que se llevan bien. Está bonito, ¿no? Marcan las 3 cosas. Bueno, dejo de compartir, se está acercando la hora. Yo entiendo que puede haber sido un poco aburrido, generalmente son más dinámicas las cosas, pero había que explicar algunas cosas como de introducción. Aquí tenemos que Ahí ser... Hola. Sí. Dale, decí. No sé quién era la que habló. Betina, Ana, no. Era Pilar. ¿Era Pilar? Pilar, Sí, ¿qué sí. dijiste? ¿Qué querías decirnos? No. No. Sí. Bueno, era un poquito, a ver, el libro va a sacar 2 cosas, 2 o 3 cosas fuertes que no las hemos tocado. El tema del temor de Dios, que va muy unido a la sabiduría identificada con la ley que Dios nos dio, y después va a hablar, como siempre habla, de las cosas de la vida. Cualquiera de ustedes podría tomar un texto que le interese y leerlo, buscando los títulos. Por ahí a alguna le interesa ver qué dice, no sé, sobre la amistad, qué dice sobre, no sé, sobre los amigos, sí, los amigos, la mitad, lo mismo, qué dice sobre las riquezas, qué dice sobre la pobreza. Tal vez sería una linda tarea. ¿Qué dice sobre las mujeres? Ahí sí que hablaríamos un rato, largo y tendido. Lo que dice sobre las mujeres, sobre la buena esposa. Por ahí le discutiríamos un poco. Pero tendríamos que comprender que es hombre de otra época. ¿Me explicó? Bueno, esto queda así hoy. Queda como una invitación. Ustedes tienen el libro, saben dónde está, saben lo que tienen, y pueden leer algo, y desde eso que lean vamos a seguir conversando. Yo de hecho voy a tomar, por ahí tenía interés, me gustaba a lo mejor ver cómo enfoca el tema de los pobres. ¿Por qué? Porque el tema de los pobres es difícil. Está bien, Nancy, de Nancy dice, ya nos vamos retirando todo, gracias. Porque se respeta al pobre y hay que cuidarlo, pero habría que preguntarse, ¿hay una valoración de la pobreza? Como todavía está esto de la doctrina de la retribución, si Dios te da en abundancia, si sos bueno, entonces el tema de la pobreza no lo miramos como por ahí como lo miramos nosotros. Habría muchos temas que uno puede decir, bueno, ¿cómo lo miraba en ese momento? Acá, bueno, hay montones. Sí, El trato con las mujeres, capítulo 9, el trato con los hombres, capítulo 10, el buen gobierno. Bueno, montones de cosas. Ese es nuestro amigo. Hay temas que sería, por ejemplo, vivir de limosna, que es un tema actual. Leyéndolo. Ahí está. Un tema fuerte,
uno de los temas fuertes del eclesiástico es el temor de Dios y la limosna. La limosna está, y bueno, habría que analizar. Ustedes lean y digan, yo encontré este puntito. No les digo que lean 40 capítulos, lean un bloquecito, algo que hable sobre lo que les interesa. Y después, además de lo que yo traiga para aportar, podemos dialogar entre nosotros, porque me parece que puede ser lo rico que tenga este texto, este libro. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Dale, Bueno, dale. Buenísimo. gracias. Gracias por la Muy bueno. escucha. Gracias, Muchas Pocha. gracias, Pocha. Y el miércoles Gracias, próximo traemos inquietudes. Exacto, exacto. Buena Bueno. semana, gracias. Muchas Buena gracias. semana, bueno. buena semana para Buenas todos. semanas. Muchas gracias, Pocha. Cariños a Muy todos. bueno. Hasta el Gracias, miércoles Pocha. próximo, si Dios Buenísimo quiere. que no estén trabajando ahí al lado de tu Chao, casa. gente. Sí. Bueno, gracias.